Mis queridos amigos cursillistas, qué gusto saludarlos. Esperemos que esta pandemia pase pronto y después de estos momentos difíciles que nos tocan vivir, podamos decir que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios siempre está con nosotros. Le agradezco mucho al movimiento de cursillos que me haya invitado a participar con ustedes de un tema. Y el mejor tema del que podemos participar en este mes de mayo es en el mes de María, precisamente ese, el de la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. El amor de la Virgen llega a nuestros corazones como una manifestación de ternura, como un amor maternal que nos recuerda las palabras de Jesús en la cruz: he ahí a tu madre. En nuestra historia personal, es nuestra mamá la que siempre nos lleva hacia Dios, la que siempre nos lleva hacia la Virgen, y nos enseña que María es Madre de Dios y Madre nuestra. Por eso vamos a dedicarnos a hablar de la Virgen María y lo vamos a hacer en 3 momentos, de los cuales hablaremos dentro de unos instantes. Por lo pronto los invito a que iniciemos estos temas con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y María se funden en nuestra misión cristiana, en nuestra vocación cristiana. Por un lado con ternura y amor, y por otro lado con fortaleza y claridad. ¿Qué hijo no disfruta del amor de su madre? ¿Qué hijo no recuerda con nostalgia a la madre que ya goza de la paz del cielo? A Jesús siempre debemos de ir, pero cuando el pecado nos aleja de Él, es María la que nos enseña a regresar a su Hijo y a través de su Hijo regresar a nuestro Dios Padre. El culto a Dios se llama latría, adoración. El culto a los santos se llama dulía, veneración. Pero el culto a María se llama hiperdulía, máxima veneración. Después de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es María donde nosotros desembocamos nuestra devoción y nuestra veneración. Y esa veneración sigue 5 pasos hermosísimos. Primero, conocerla, amarla, estudiarla, festejarla e imitarla. El culto a María tiene como grado más elevado la imitación de sus virtudes, la imitación de su fe, la imitación de su trabajo, de su entrega, la imitación de saber seguir el plan de Dios. Así pues, trataremos el tema de la Santísima Virgen María en 3 momentos. Primero, el día de hoy nos ocupa ese tema, María en la teología. Segundo, María en las Sagradas Escrituras. Y tercero, María en nuestra vocación predilecta, Santa María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Entonces empecemos ya a tratar brevemente el tema de María en la teología. El término teología empieza con Clemente de Alejandría en el siglo II, más adelante con Anselmo de Canterbury en el siglo XI, y se decía que la teología era la fe que busca entender. Una fe que busca entender en lo que está creyendo. Santo Tomás de Aquino en el siglo XVII define una teología influenciado por el concepto de ciencia aristotélico y que decía que la teología era la ciencia de la fe. Mucho más moderno, en el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, nos enseña que a través de la teología llegamos a un conocimiento mayor de la riqueza que es la palabra de Dios acerca de Dios mismo y de su mensaje de salvación. El quehacer de la teología entonces tiene por objeto el profundizar en el mensaje, en la palabra de Dios que le da a los hombres. Fíjense cómo el siglo pasado y este presente siglo se caracteriza porque la Iglesia nos está invitando constantemente a estudiar la Biblia. Nuestro querido señor arzobispo, don Rogelio, es un experto en Biblia y se ha encargado de enviar a varios hermanos nuestros sacerdotes
a sacar doctorados en teología bíblica. ¿Para qué? Pues para que crezcamos en la palabra de Dios, para que veamos la riqueza de la palabra de Dios, para que veamos la riqueza de la revelación. Si la teología entonces, mis queridos hermanos, se ocupa de Dios, ¿cómo podemos decir o cómo podemos hablar de María dentro de la teología? San Pablo II dijo: la madre del Redentor tiene un lugar predilecto en el plan de la redención. Pío XII dijo: el pueblo cristiano sabe que el culto a la Madre de Dios es un elemento fundamental en la vida del creyente, y eso lo dice en las palabras que la misma María dice: me llamarán bienaventurada todas las generaciones. A partir de la Anunciación, María tiene un papel preponderante en la historia de toda la humanidad y sigue estando presente en nosotros. Por eso está presente en la teología. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Si la teología entonces se ocupa de Dios y de la obra de la salvación, María no puede quedar fuera, puesto que en el momento mismo en que ella acepta el plan de Dios de ser la Madre de Dios, participa de una manera positiva y activa en la historia de la salvación de los hombres. Entonces, el fundamento teológico para estudiar a María desde el punto de vista teológico, así decirlo, es precisamente la maternidad divina. Cuando María dice: hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, está aceptando la invitación de Dios a participar en la historia de la salvación. Y es una participación activa, positiva. María no es un personaje más en la Biblia. María no es un instrumento pasivo, sino que coopera de manera activa, preponderante, en la salvación de los hombres. Así lo dice: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios la invita y ella acepta. Dios, en una actitud positiva, la incluye y ella acepta ser incluida y trabajar arduamente por llevar la redención a todos los hombres. Así pues, el objeto de la teología, porque así nos lo enseña la revelación, María es objeto de la teología, porque así nos lo enseña la revelación de Dios. Algunos hermanos separados no toman en cuenta a María, no la consideran como una figura representativa, importante, activa, porque ellos piensan que Jesucristo es el único mediador, el único redentor, y niegan la capacidad del hombre de cooperar positivamente, de aceptar la gracia de Dios y de trabajar también por la redención. Pero bueno, esa es una postura que ellos tienen que no va de acuerdo con lo que nosotros creemos. Así pues, la teología tiene un lugar para María, por su actividad, por su decisión, por su afirmación, por el trabajo que ella misma realiza. El Concilio Vaticano II y San Juan Pablo II nos presentan a María como Madre de Jesucristo y Madre de la Iglesia, materialmente presente en la vida activa y el apostolado de la Iglesia. La función primordial de la Iglesia, mis queridos hermanos, es misionar. La función primordial de la Iglesia es evangelizar. Es lo mismo que hace María. Desde el momento en que acepta ser la Madre de Dios, se ha dedicado a llevar a ese Jesús a todos los hombres de todos los tiempos. Y si algún pueblo puede afirmar esto con toda seguridad, somos nosotros. Eso lo trataremos en el tercer tema. María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. A nosotros nos evangelizó la Virgen. A nosotros nos trae la Virgen a Dios, a Jesús. A nosotros nos hace católicos. Bueno, si decíamos hace ratito que el proceso de rendirle culto a la Virgen implica como el quinto grado imitarla, después de escuchar esas breves meditaciones que hemos presentado para ustedes, ¿qué te queda? ¿Qué actividades concretas quieres incluir en tu vida? ¿Qué actividades concretas quieres realizar en tu vida para imitar a María y participar también
en el plan de la salvación que Dios empezó, que Jesucristo realizó y en la cual María participó activamente. Ojalá, mis hermanos, que esto sirva de meditación para ustedes, que les sirva, y si Dios quiere, nos vemos mañana en el siguiente tema, María en las Sagradas Escrituras. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan muy buen día.